Y entonces vamos a presentar la próxima ponencia, que es la de la doctora Matilde Rusticucci, que se llama Cambio Climático y su impacto en la salud. Matilde es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o sea, el CONICET, es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, es doctora de la Universidad de Buenos Aires en la especialidad Ciencias de la Atmósfera. En 1995 es ex secretaria académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es exdirectora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, es académica de número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y tiene un diploma de honor del Honorable Senado de la Nación Argentina de la Dirección de Cultura por su participación en el IPCC, galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2007 del Senado de la Nación. Así que, Matilde, muchas gracias por participar como siempre y te damos la palabra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy interesante la presentación anterior. Voy a complementar un poquito algunos aspectos desde el punto de vista de las ciencias de la atmósfera. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si estamos. ¿Sí? Bueno, para no demorarlos más, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo soy especialista en ciencias de la atmósfera. Trabajo en estos temas de cambio climático hace un tiempo y dirijo el Laboratorio de Estudios Interdisciplinarios sobre Clima y Salud, que es un grupo que formamos con especialistas de, por supuesto, médicos, sociólogos, biólogos, bioquímicos, para estudiar estos temas de clima y salud. Y algunos de los gráficos que mostraron antes, yo se los quería mostrar. ¿Por qué nos preocupa el tema de la temperatura? Cuando lo que monitoreamos es la temperatura media global, es porque es nuestro principal indicador. Y ese principal indicador lo que nos muestra es que la temperatura se mantuvo prácticamente constante desde hace 2000 años, se mantuvo prácticamente constante, empezó a decrecer por cuestiones naturales y rápidamente empezó a aumentar, pero muy rápidamente, desde la era preindustrial. Y eso se puede medir, eso se puede constatar, los cambios son muy rápidos. Y ese es el principal problema, el cambio en el clima que está ocurriendo es demasiado rápido y se va intensificando cada vez más. Y no tiene precedentes en miles de años. Así como no hay precedentes de la cantidad de gases de efecto invernadero en 1 millón de años, no hay precedentes de esta temperatura en cientos de miles de años. Entonces, este aumento de la temperatura que nos preocupa, lo que genera son cambios en todo el clima. Es la principal indicador del cambio, es lo que nos muestra, lo que es el termómetro del cambio. Pero claramente sabemos por qué ocurre este cambio, como veníamos diciendo, y son los factores humanos. Sabemos que es la humanidad la que está cambiando su propio clima a lo largo del tiempo y eso se puede probar. Y que lamentablemente este 2024 tiende a ser el año más cálido del récord. Y entonces, ¿qué genera este cambio? Genera más eventos extremos climáticos. Nosotros llamamos eventos climáticos extremos a olas de calor, inundaciones, sequías, que son cada vez más frecuentes y cada vez más graves. Entonces, ¿qué sucede cuando son cada vez más frecuentes? Que no tenemos tiempo de recuperarnos de un evento extremo al próximo evento extremo. Esa falta de recuperación es la que genera que a veces se superpongan los impactos claramente sobre la humanidad y sobre la salud. Porque finalmente estos cambios en el clima generan muchos impactos. Los impactos climáticos, por ejemplo, el exceso de temperatura acompañado de déficit de precipitación, lo que genera claramente es un impacto concreto que son los incendios. Los incendios a nivel mundial se han incrementado debido al cambio climático, se han duplicado las áreas afectadas por incendios. Y en particular en Latinoamérica, en los estudios recientes, se puede mostrar que en los años recientes, hasta el 2020, comparado con principios del siglo, en algunas regiones la población estuvo expuesta a alto peligro de incendio hasta 26 días por año, más de lo que tenía a comienzos de siglo. El impacto del incendio claramente es el impacto directo, por supuesto, que se perjudican los medios de subsistencia, pero como todos entendemos, se afecta fuertemente la calidad del aire y esa calidad del aire afecta fuertemente de distintas maneras la salud, como sabemos, respiratorias o cardíacas, enfermedades cardíacas comprobadas
producto después de los incendios. Por otro lado, el otro impacto climático extremo importante son las inundaciones. Las inundaciones que acabamos de ver recientemente en España, producto de excesos de precipitación que implican poblaciones, implica efectos directos, como mencionaban recién, directos en la mortalidad de la gente que vive en esa población, pero además en la mala calidad del agua que queda, la suciedad, los efectos secundarios, y todo eso claramente impacta en la economía directamente, en la economía del lugar y en la salud de las poblaciones afectadas. El impacto en las enfermedades transmitidas por vectores. ¿Por qué? Porque los vectores ahora se encuentran en regiones más aptas para la vida, donde antes eran los que eran enfermedades tropicales, ahora pueden desplazarse, como ustedes saben, a otras latitudes. Y en nuestra Latinoamérica, por ejemplo, sabemos que el potencial de reproducción de la transmisión del dengue aumentó hasta un 80% con respecto a los años 50 debido a estos cambios en el clima. Cuando hablamos de las sequías, por supuesto, hablamos también del impacto que se produce en la producción de alimentos, en la economía y claramente los impactos que tienen en la salud. Pero cuando hablamos del impacto en la salud, tenemos que considerar, como todos los impactos, que no es solamente debido, un poco lo que decía recién Jorge, ¿no? Que no hay digamos, desastres naturales. El fenómeno, que nosotros llamamos el fenómeno climático, que son eventos climáticos extremos, es una amenaza, lo que se llama amenaza hoy en día, ¿no? Para el riesgo debido a los efectos climáticos. Estas amenazas pueden ser las olas de calor, las sequías, las tormentas, la distribución de los vectores. Pero si a eso lo combinamos con la vulnerabilidad de la población, y cuando hablamos de salud, ¿no? Hablamos de edad, movilidad, morbilidades, estatus socioeconómico, todos los efectos que hacen a la vulnerabilidad de esa población. Y si a eso lo combinamos con la exposición, o sea, trabajadores al aire libre, la calidad de las habitaciones, la ubicación geográfica, el tipo de vida, esa combinación de estos tres factores aumentan el riesgo. La parte climática, la vulnerabilidad y la exposición. Y eso genera que el impacto pueda ser mayor o menor de acuerdo a cómo estemos preparados ante ese evento climático extremo, ¿no? Otro aspecto que también se mencionó son los impactos en la salud mental. Cuando hablamos de impactos en la salud mental, cada evento extremo puede generar distintos tipos de impactos en la salud mental, porque estos eventos climáticos extremos generan trauma, generan depresión, ansiedad. Las altas temperaturas generan cambios de humor, generan ansiedad, generan aumentos de suicidios y se sabe que entre los pacientes con enfermedades mentales aumenta también la mortalidad. Y esto a largo plazo, cuando hablamos de cambio climático, a largo plazo genera lo que se llama ahora ecoansiedad o ansiedad climática, en general, que estos son productos de impactos individuales que a nivel comunitario, obviamente, estos cambios de modos de vida, esta infraestructura que está disruptiva, aumenta, se ha estudiado en muchos casos, la violencia, el crimen, los casos de suicidio y, eh, digamos, el peor acceso al cuidado de la salud mental. Hay muchos trabajos que estudiaron esto, en el trabajo sobre The Lancet, sobre salud y cambio climático, ¿no? The Lancet Countdown a nivel global. Hay un trabajo sobre Latinoamérica que muestra que, entre otras cosas, por ejemplo, también tiene un impacto en los costos en la salud. Los costos de salud han aumentado en los últimos 20 años y en Sudamérica a tasas más rápidas que los promedios mundiales. Sabemos que el cambio climático y los impactos en la ahí están viendo mi presentación. Bien. La contaminación del aire, sabemos que si pudiéramos mejorar la contaminación del aire, se podrían evitar 1.200.000 muertes resultantes de la exposición, solamente en el año 2020, por ejemplo.
¿Y por qué podemos afirmar todas estas cosas? Porque hay muchos trabajos a nivel global que relacionan, por ejemplo, temperatura y mortalidad. En un primer trabajo que hicimos en el país, nosotros relacionamos temperatura con mortalidad y lo que se ve es una curva en forma de U. ¿Qué quiere decir? Es una curva que la mortalidad aumenta en los casos de temperaturas frías, pero aumenta fuertemente en los casos de temperaturas altas. Tiene un aumento, se dispara la mortalidad en los casos de temperaturas que superan un determinado umbral. Ese determinado umbral depende de cada localidad. Me quiero correr para ver. Ahí. Depende de cada localidad, pero entonces a partir de esto, de estos trabajos que nosotros pudimos hacer y que a nivel mundial se han hecho, es que se establecen las alertas tempranas. Alertas que todos los países están a cargo en general de los servicios meteorológicos nacionales, que tienen la responsabilidad de alertar a la población ante la llegada de una próxima, por ejemplo, ola de calor. Las alertas ante olas de calor, gracias por hacer eso, las alertas ante olas de calor se basan en este tipo de estudios que muestran cuál es el impacto el exceso de mortalidad después de una ola de calor. Y la alerta lo que hace es alentar a la población para que no se exponga innecesariamente, en principio, para que trate de evitar la exposición al sol, al calor innecesario, para que se hidrate, y para que los sistemas de salud estén preparados. Los sistemas de salud preparados para recibir mayor cantidad de casos de deshidratación o de impactos en la ola de calor. Entonces, este tipo de trabajos, este tipo de alertas, tratan de disminuir la vulnerabilidad, tratan de disminuir el riesgo debido a la vulnerabilidad innata o en algunos casos y a la exposición, por ejemplo. Entonces, el trabajo en conjunto entre estas tres áreas, vulnerabilidad, exposición y entender qué es lo que está pasando con el clima, es la que nos va a ayudar en muchos casos a disminuir el riesgo. Por ejemplo, sabemos que la exposición al calor es importante y en este mismo trabajo de Lancet de América, de Latinoamérica, se muestran dos gráficos sobre la cantidad de días y cantidad de personas, días expuestas a olas de calor en las personas menores de un año, en el gráfico de arriba, en las personas mayores a 65 años, en los distintos países de Latinoamérica. Lo que se ve es muy claro, desde los años 80 hasta los años 2000, un aumento muy lento, muy dispar en los distintos países y en los distintos años, pero después del año 2010 un aumento muy significativo. Y acá se refuerza el concepto de que los eventos extremos se van incrementando y van acelerándose. La velocidad de aparición de estos eventos climáticos extremos es cada vez más rápida. Por eso se van concentrando en los últimos años la cantidad de personas expuestas a olas de calor en menores de un año o mayores de 65 años, en este caso, que es lo que se muestra en este trabajo. Entonces, ¿qué podemos saber hacia el futuro de todo esto? Sabemos cuáles son los impactos, se está estudiando mucho, y hacia el futuro tenemos distintas posibilidades, ¿no? Tenemos distintos climas posibles. Cuando nosotros hablamos de distintos climas posibles, tienen que ver un poco con lo que mencionaban antes, lo que mencionaba el doctor anteriormente, de qué vamos a hacer con todo esto, qué vamos a hacer a nivel mundial. Y bueno, depende de lo que hagamos a nivel mundial, en cuanto a el resultado final, que son las emisiones de gases de efecto invernadero en todas las actividades que realicemos, es que vamos a tener distintas curvas de temperatura. Esta es la curva de temperatura del pasado en negro y posibles curvas futuras en los distintos escenarios. Y eso depende fuertemente de la cantidad de gases de efecto invernadero que tengamos en nuestra atmósfera, de la cantidad de CO2 que tengamos en nuestra atmósfera, metano, óxido nitroso, todos los gases de efecto invernadero, y de las acciones que tomemos o para dejar de emitir o para capturar gases de efecto invernadero, que es el otro trading que se está haciendo, ¿no? Bueno, tratemos de buscar, de capturar el exceso. Por ahora el trabajo no estaría funcionando, pero estos son los posibles climas futuros. Entonces,
Una cosa es que actuemos como la línea curva, la primera de abajo, la celeste, turquesa, donde la temperatura pasa al grado y medio y se estabiliza hasta fin de siglo en el grado y medio, o un poquito más que un grado y medio, llega a 2 grados, o seguimos como estamos y llegamos a cuadruplicar lo que tenemos al presente, ¿no? Piensen eso, estamos a fin del siglo, hay una posibilidad de estar 4 veces peor que lo que estamos ahora, o 3 veces y media peor de lo que estamos ahora, si no se hiciera nada. Ese es el principal problema o la principal preocupación, ¿no? Y hay muchos trabajos que relacionan qué es lo que va a pasar hacia el futuro en relación a estos aumentos de temperatura. Y, por ejemplo, en este gráfico lo que se ve, ¿cuál sería el riesgo de muerte ante un aumento de 2 grados? ¿Cuántos días por año estaríamos en riesgo en todo el país, en todo el mundo, ¿no? 2 grados es un escenario intermedio, ¿sí? No es ni el más pesimista ni el más optimista, es un escenario intermedio que prácticamente estaríamos más cerca de ese escenario. Y como se ve en nuestra región, el sur de América del Sur, o el centro-sur de América del Sur, lo que se ve es que estaríamos prácticamente la mitad del año expuestos, ¿sí? A un riesgo de muerte con un aumento de temperatura media global de 2 grados. ¿Por qué? Porque si la temperatura media global aumenta 2 grados, en cada lugar la temperatura aumenta diferente y además le agregamos condiciones de humedad que también perjudican a la salud humana. Y entonces esta es la estimación del riesgo que tendríamos de acuerdo con el aumento de la temperatura hacia el futuro. Pero sabemos que hay opciones, hay muchas opciones de adaptación y que son efectivas para proteger la salud y el bienestar humano, como mencionamos los sistemas de alerta tempranas, que son efectivas para el calor extremo, mejorar el acceso al agua potable, reducir la exposición de los sistemas de agua y saneamiento a las inundaciones, porque cuando hay una inundación se altera todo el sistema de distribución de aguas, por ejemplo. Entonces ahí mejoraríamos las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, vigilancia, desarrollo de vacunas, ¿no? Y mejorar vigilancia en cuanto al acceso a la salud mental, al monitoreo de los espacios psicosociales de eventos climáticos extremos, o sea, trabajar sobre la salud mental. Por supuesto, el mejor camino es un acceso universal a la atención médica, ¿no? Son opciones de adaptación, o sea, el cambio climático está sucediendo y aunque, digamos, aunque haya gente que diga que no cree, como si fuera una creencia, en el cambio climático, esto está sucediendo, los eventos climáticos extremos están sucediendo, entonces tenemos que pensar cómo nos podemos proteger. Y eso es adaptación, adaptarnos al nuevo clima. Y entonces, en general, cuando mencionaban las publicaciones en nuestro país, se trabajó bastante en cuanto a centrar las soluciones a partir de la salud. El plan, la contribución nacional, hay un plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático que está centrado en salud. Salud es el eje central. Entonces, una respuesta centrada en la salud podría ofrecer la oportunidad de un futuro bajo en carbono y resiliente gracias a los co-beneficios de la acción climática. Co-beneficios, o sea, pensar que no todo es negativo, sino que tenemos co-beneficios si actuamos, mejoramos nuestra salud y actuamos en pos del medio ambiente, porque eso va a reducir la probabilidad de los impactos del cambio climático, va a mejorar la seguridad energética, va a crear una oportunidad de recuperación económica y ofrecería beneficios inmediatos para la salud. Entonces, pensar soluciones a partir de la salud tienen un gran beneficio en general para todas las acciones que se puedan tomar. Bueno, esto es lo último que quería mencionarles. Gracias, disculpen por esto, pero por suerte pudimos ver parte de la presentación que ya le había enviado a Jorge. Muchas gracias. Gracias, Matilde. Muy buena presentación, como siempre. Te pedimos también si querés quedarte un ratito para después algunas preguntas Sí, claro. en el Zoom.